Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La verdadera historia de la Navidad. Dios se hizo humano y habitó entre nosotros. En el principio ya existía la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas, y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño. La gracia es un regalo no merecido de parte de Dios, y María sería bendecida de una manera especial por Él. Pero ella nunca había visto a un ángel y sintió temor. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar embarazada, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El hijo que María tendría es la palabra eterna que estaba con Dios y que también es Dios. Dios es uno y tres a la vez: Dios el Padre, Dios su Hijo y el Espíritu Santo. El nombre del Hijo de Dios en la tierra sería Jesús, que significa Dios salva o el Salvador. Dios estaba por cumplir la promesa que hizo Adán y Eva de enviar un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente, Satanás. Nos libraría del pecado y de la muerte eterna. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? María era virgen, es decir, nunca había tenido relaciones maritales, y no entendía cómo podría tener un hijo sin haber tenido relaciones. Pero Jesús no tendría un padre humano para no heredar la naturaleza pecaminosa de Adán, como todas las personas nacidas en este mundo. Él sería el perfecto Hijo de Dios. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, haría este milagro. Por eso Jesús, aunque sería totalmente humano, también sería completamente santo. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está embarazada desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible.
Es imposible para una mujer tener un hijo sin la semilla fecundante de un hombre, así como era imposible para Isabel, la prima de María, tener un hijo después que su edad de fertilidad ya había pasado. Sin embargo, para Dios todas las cosas son posibles. Dios es omnipotente. Entonces María dijo: Yo soy esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue. María se dispuso con todo su corazón a hacer la voluntad de Dios y ser la madre de la naturaleza humana del Salvador. Dios el Hijo es la palabra eterna que se hizo hombre. Pero María no tenía nada que ver con su naturaleza eterna y divina. Es una blasfemia decir que María es madre de Dios. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu Hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? María creyó todas las palabras que el ángel le dijo y fue a visitar a su prima Isabel, que tenía 6 meses de embarazo. Al verla, el bebé saltó en su vientre y ella reconoció que Dios el Señor ya se encontraba en la tierra, en el vientre de María. Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. María dijo: Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. María alabó la grandeza de Dios y dijo que ella misma necesitaba al Salvador, que la libraría del pecado y de la muerte. Reconoció que a pesar de no ser perfecta, Dios la había escogido para ser la madre del Salvador, que estaba en su vientre. Por tanto, todas las siguientes generaciones le dirían bienaventurada. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Después de este tiempo, María regresó a Nazaret. Y aunque no vivía con José, de acuerdo a las costumbres judías, José ya era considerado su esposo. Así que tenía que convencerlo de que no había sido infiel y no había roto sus votos matrimoniales. De acuerdo a las leyes judías, toda mujer infiel o adúltera debería ser denunciada a las autoridades y, de resultar culpable, debía ser apedreada hasta morir. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. José amaba a María y decidió romper el compromiso matrimonial en silencio. Aunque no podía creer su historia, no quiso reclamar ninguna ofensa para no hacerla pasar por un penoso juicio y la posibilidad de ser muerta a pedradas. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. José era un buen hombre, que confiaba en Dios y esperaba la venida del Salvador. Era descendiente del rey David
y Dios quería que se casara con María para que Jesús tuviera un padre terrenal. El ángel convenció a José de que el bebé que estaba en María había sido concebido por Dios, el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Al igual que le dijo a María, también le dijo a José que debería ponerle por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo del pecado, de su poder y de la condenación eterna por el pecado. A todos aquellos que se reconocieran pecadores y creyeran en él como su único y suficiente Salvador. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. 700 años antes de su nacimiento, el profeta Isaías había anticipado que el Salvador prometido nacería de una virgen, que otro de sus nombres sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Dios mismo bajaría a la tierra y viviría entre nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. El emperador Augusto César mandó a contar a todos los habitantes de su vasto imperio, incluyendo a Israel. Y para evitar disturbios, mandó que se anotaran en su ciudad de origen, según sus familias. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allí a inscribirse, junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Este era un largo y penoso recorrido para una mujer embarazada, pero Dios estaba con ellos. De esta manera se cumplía lo dicho por el profeta Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Jesús nacería en Belén, como el profeta lo anunció muchos años atrás, y por ser hijo adoptivo de José, sería descendiente del rey David. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. José trató de buscar un lugar adecuado para el nacimiento del niño, pero debido a la multitud que venía a empadronarse, no encontró ningún alojamiento disponible. Solo encontró un establo de animales, y debido a que María había empezado el trabajo de parto, lo tomó por alojamiento. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Primogénito quiere decir el primer hijo, anticipando que María tendría otros hijos. Lucas, el escritor de este evangelio, siendo investigador y también médico, refiere un nacimiento y parto normal, es decir, que María dejó de ser virgen. La razón principal de recordar la Navidad es que Dios se hizo carne para habitar entre nosotros.
Jesús nació para ser el Salvador, para librarnos del dominio de Satanás, del pecado y de la muerte. Sin embargo, no encontró un lugar digno para nacer, sino un sucio establo, y por cuna, un humilde pesebre. Cerca de Belén, había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto, se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Los pastores se llenaron de temor, pero él les dijo que les traía una noticia de gran gozo, que el Salvador esperado por más de 4000 años por fin había nacido. Este bebé era el Señor, Adonai, y también el Mesías o Cristo. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Los ángeles siempre están dando gloria a Dios en el cielo, pero ahora le alababan por el nacimiento del Cristo y por expresar por medio de él su buena voluntad de paz para con los seres humanos de toda la tierra, además del pueblo de Israel. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Verdaderamente, este niño era el Dios eterno, viviendo entre nosotros, Emmanuel. También es el Cristo, que sería profeta de Dios, sumo sacerdote y Rey eterno. Siendo humano, viviría una vida santa y sin pecado, dando su propia vida para salvarnos del pecado y de la condenación eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Hoy puedes recibir el mejor regalo de Navidad. Habla con Dios diciendo: Gracias por nacer en esta tierra, hacerte humano y venir a salvarnos. Hoy me arrepiento de mi maldad y te pido que perdones mis pecados. Pongo toda mi fe en ti para salvarme y recibir la vida eterna. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.